Página 211, capítulo 10. Estrategias. Toda preparación que ha hecho hasta ahora lo ha conducido hasta aquí. El momento en que usted le dirá al chantajista cuál ha sido su decisión. Sé bien del conflicto de emociones que está sintiendo en su interior. El miedo, la aprensión, la ansiedad y la angustia que tantas veces acompañan a un cambio de comportamiento. Ahora le quiero presentar algunas estrategias efectivas que le servirán para manifestar su postura y mantenerse firme en ella. No importa cómo reaccione la otra persona. Si usted practica y utiliza las 4 estrategias principales que le enseñaré en este capítulo, le aseguro que logrará modificar el equilibrio de poder que existe en su relación. Estas estrategias: la comunicación no defensiva, la alianza con el adversario, la negociación y uso del humor, son las herramientas más eficaces que conozco para terminar con el chantaje emocional. Quisiera estar a su lado cuando usted le transmita al chantajista la decisión que ha tomado, pero no es posible. Lo que sí es posible es darle un guión para aprender que le servirá de guía y de apoyo en su tarea para erradicar el chantaje emocional que ha invadido su existencia. Una advertencia: si usted está viviendo o involucrado con una persona de la que se sabe que es explosiva y potencialmente agresiva, no le informe por anticipado sus planes de abandonarlo. Protéjase y póngase a distancia entre usted y esa persona. Si en la relación hay incidentes de abuso físico, este es un momento peligroso para usted. Vaya a algún sitio seguro, la casa de un familiar o un albergue. Para ese tipo de situaciones, esto es aplicable básicamente a la mujer. No se enfrente sola con el chantajista. Pida algún tipo de asistencia social o asistente que le acompañe y cuídese. Sería poco realista y muy irresponsable de mi parte si yo le dijera que estas estrategias funcionarán con una persona físicamente violenta. Estrategia número 1. Comunicación no defensiva. Como hemos visto, quienes nos chantajean han obtenido lo que quieren por medio de gritos, haciéndose las víctimas, profiriendo amenazas y acusaciones. Y nosotros respondimos a esos tipos de presión utilizando las armas que teníamos para levantar barreras entre nosotros y los sentimientos de miedo, obligación y culpa que esa conducta generaba en nosotros. Primer punto: nos defendimos de sus acusaciones diciendo: no soy egoísta, el egoísta eres tú. Pregunta: ¿cómo puedes acusarme de algo así? Hago todo lo que puedo por ti. Recuerda cuánto. Siguiente punto: tratamos de adivinar su pensamiento cuando sufrían. Les hemos suplicado: por favor, dime, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué te hice? Vamos, dime, ¿qué puedo hacer para que te sientas mejor? Otro punto: intentamos comprar su aprobación con la esperanza de que dejaran de estar enojados con nosotros. Les dijimos: bueno, si esto te molesta tanto, puedo cambiar mis planes, faltar a clase, no aceptar ese trabajo, dejar de ver a esa amistad. Otro punto: hicimos lo posible por explicar, contradecir, disculparnos, tratar de que lograran ver la situación desde nuestro punto de vista, diciéndoles: ¿por qué no eres razonable? ¿No te das cuenta de que estás equivocado? Lo que me pides es ridículo, loco, irracional, agraviante. El problema con las respuestas de este tipo es que no son defensivas y no hacen sino incrementar la intensidad emocional de la situación. Nuestros intentos por protegernos no hacen sino agraviar el conflicto. Pregunta: ¿qué pasaría si las chispas de la amenaza, la culpa
y los calificativos negativos de la otra persona cayeran sobre un terreno húmedo y las apagara. Otra pregunta: ¿qué pasaría si usted no intentara modificar a la otra persona y, en cambio, modificara el guión del diálogo? Otra pregunta: ¿qué pasaría si usted contestara a sus presiones con frases como las enumeradas a continuación? Primera frase: siento mucho que estés tan enojado. Segunda: entiendo tu punto de vista. Tercera: creo que tu posición es interesante. Cuarta: ¿en serio? Quinta frase: con gritos, amenazas, escapismos, llantos, no vas a conseguir nada. Siguiente frase: hablemos de esto cuando estés más tranquilo. Y la respuesta más no defensiva de todas dice: tienes toda la razón del mundo, aun cuando usted sienta que no es así. Estas frases constituyen el núcleo de la comunicación no defensiva. Memorícelas y agregue las suyas propias. Repítalas en voz alta hasta sentirse cómodo con ellas. Si puede, practícalas con un amigo. Es importante incorporar estas frases en su vocabulario habitual y tenerlas siempre en mente. Nunca se defienda ni explique sus decisiones o actitudes como respuesta a una presión. Sé que al principio estas frases le parecerán extrañas. Por lo general no tenemos experiencia en contestar el razonamiento de otra persona con una o dos frases cortas y coherentes de carga emotiva. No se preocupe si siente o se siente tentado para aumentarlas, pero no lo haga. La comunicación no defensiva funcionará en cualquier momento de acuerdo del chantaje. Se las enseñé a miles de personas y las utilizo en situaciones personales desde hace años. Esto no significa que al principio me resultará fácil hacerlo, y por cierto, no resultan a la perfección todas las veces. Sentí el mismo cosquilleo en el estómago y la misma taquicardia que todos en ocasiones. Todavía me ocurre, pero le aseguro que cada vez que utilice esta estrategia y las otras que le iré enseñando, su aplicación se hace más fácil. Muchos chantajistas han comprobado con sorpresa que si la víctima no ofrece las excusas necesarias, los intentos del chantaje emocional, que también funcionaron en un momento, caen en saco roto. ¿Cómo tomar una decisión no defensiva? Josh sabía que para recuperar el respeto de sí mismo, salvar su relación con Beth y crear la posibilidad de tener una relación sincera con su padre, tenía que dejar de evadirlo y decirle de frente que pensaba casarse con Beth. Lo animé a que se armara de valor y les diera la noticia a su padre y madre, al mismo tiempo para asegurarse de que ella escuchara la decisión directamente de su boca y no mediante la actitud negativa de su padre. Me gusta la idea de las frases no defensivas, me dijo Josh, pero me vas a tener que ayudar, porque no tengo la menor idea acerca de qué decir o cómo enfrentar la situación. Comenzamos por fijar las reglas básicas para la presentación de su decisión. En primer lugar, le dije, tienes que armar la puesta en escena, en forma tal que te sientas más seguro posible y que la otra persona te preste atención. Cuando se comunica una decisión importante a otra persona, hay que tratar de correr con toda la ventaja posible. Esto significa no tratar de iniciar el diálogo cuando el otro está cansado o bajo estrés, o con los chicos están corriendo o correteando por toda la casa. En el caso de su interlocutor, sea su esposa o pareja, avísele de antemano que quiere platicar y elija un momento tranquilo sin interrupciones. Descuelgue el teléfono,
desconéctese de redes sociales. Si no vive con la otra persona, dígale que quiere platicar y fije una hora y un lugar. Asegúrese de elegir para el encuentro un sitio en el que ambos estén cómodos, que sea neutral. Recuerde que hay lugares en su casa o la de la otra persona, por ejemplo, cargados de energía, y que es importante elegir un lugar que no esté lleno de incidentes del pasado o recuerdos que puedan ponerlo en desventaja frente a la persona con la que va a hablar en cuanto entre por la puerta. Los puedo llamar por teléfono e invitarlos una noche después de cenar para tomar un café en mi casa, propuso Josh. Pero sé que para ellos es un problema trasladarse, y además son dos que tendrían que desplazarse mientras que yo soy uno solo. Creo que es mejor que yo vaya a su casa. Le pregunté a Josh si en la casa de sus padres había recuerdos, cuadros u objetos que le recordaran su infancia. Oh no, me respondió. No viven en la casa donde yo me crié, sino que se mudaron a un departamento que se parece más a un hotel que nuestra vieja casa. Además, no son personas abusivas, simplemente son de mentalidad muy cerrada. Una vez especificados la hora y el lugar, es necesario encontrar la atención en lo que se va a decir. Concentrar la atención en lo que se va a decir. Le sugerí a Josh que comenzara su discurso pidiéndoles a sus padres que lo escucharan sin interrumpirlo ni contradecirlo, y que les aclarara que una vez que él hubiese concluido, ellos podrían decir todo lo que quisieran. Luego, él les comunicaría su decisión. Con Josh elaboramos el siguiente diálogo. Papá y mamá, necesito que se sienten y me escuchen. No me resulta nada fácil decirles lo siguiente. Lo pensé mucho, y como los quiero y respeto mucho, quiero ser muy franco con ustedes. Terminar de una vez por todas con la situación incómoda que los tres estamos viviendo. Quiero que sepan que he decidido casarme con Beth. Me avergüenzo de no haberles dicho la verdad sobre este tema durante los últimos meses. No lo hice porque les tengo miedo. Temo que ustedes se enojen y que no aprueben lo que les voy a hacer. Ahora mismo, aunque no lo crean, estoy aterrado. Dice la autora. Con esta introducción, Josh lograría varias cosas a la vez. Poner sus condiciones para el diálogo. Expresar sus sentimientos, tanto los que condujeron a la situación como los que experimentaba en ese momento. Reconocer su falta de sinceridad en el pasado y expresar su deseo de corregirle, y además comunicar su decisión. Continúa el diálogo. Ellos, quiero que sepan que nada de lo que ustedes puedan decir o hacer cambiará mi posición. Estoy diciendo, y además es mi vida. Pienso que ahora se va a demostrar si para ustedes es más importante imponer su voluntad que tener una buena relación conmigo. Le pido a Dios que opten por lo segundo. Siento mucho no haberme enamorado de una chica católica, como ustedes esperaban. Perdón. Esto no es verdad. No lo siento en absoluto. Amo a Beth y ustedes pueden elegir entre aceptar mi decisión o rechazarla. Los quiero mucho y pienso que sería bueno quizá que se tomaran un tiempo para decidir qué actitud van a asumir. Dice la autora. Josh sigue firme en su decisión, dándole a sus padres la opción de aceptarla o no. Finalmente, les hace una sugerencia: que no le contesten de inmediato, sino que piensen lo que él ha dicho. Prever las respuestas. Le dije a Josh que practicara su discurso como si fuera un actor que tiene que memorizar sus parlamentos. Esto es algo que se puede hacer con otra persona, hablando con una silla vacía o con una fotografía de la otra persona.
Probablemente se sienta extraño haciendo eso, pero cuanto más practique, más seguro se sentirá cuando llegue el momento de poner esta estrategia en práctica frente a la persona que con tanto éxito lo estaba presionando. Si usted tiene una cantidad de condiciones que presentar a la otra persona, es adecuado hacer notas en una hoja de papel y consultarlas sin disimular su actitud frente a su interlocutor. Pero ensaye su texto en voz alta, no solo mentalmente. Este tipo de preparación le dará muchísima seguridad. No tengo inconveniente en practicar, dijo Josh. No me preocupa demasiado mi discurso. Lo que sí me preocupa es lo que ellos me van a decir. Ya de por sí será terrible ver cómo mi padre va haciendo presión mientras yo hablo. Ayudé a Josh a calmar su preocupación con respecto a las respuestas de sus padres, haciendo un juego de roles con él y dejando que practicara las réplicas y las respuestas y comentarios de sus padres que más temía. Usted puede recurrir a un amigo o hacerlo solo. Pregunta: ¿cuál supones que será la reacción de tus padres más difícil de soportar, Josh? Él me contestó: por parte de papá, supongo que será: sabes que esto significa que no te ayudaré más con la instalación de tu negocio. ¿Y qué vas a contestar? Vete al diablo, no necesito tu maldito dinero. ¿No podríamos buscar algo un poco menos provocativo? Bien, a ver, ¿qué te parece esto? Siento mucho que sientas que debes tomar una actitud, pero yo ya tomé mi decisión. Practicamos toda una serie de posibles respuestas, lo cual también le recomiendo a usted. Susan, en el rol del padre de Josh, no podemos aceptar este matrimonio. Me siento muy dolido y consternado, sobre todo por tu mentira. Josh, no me siento para nada orgulloso de haberte mentido, papá, pero tenía miedo. Siento mucho que este asunto te afecte, pero de todos modos me casaré con Beth. Susan, ¿y qué va a decir tu mamá? Josh, apuesto que lo primero que va a decir es que pasará el día en que tengas hijas. ¿Irán a un colegio católico? Todavía no nos casamos, pero sé que mamá siempre piensa en el futuro. Susan, ¿y tú qué le vas a contestar? Josh, mamá, los queremos con mucho amor y les enseñaremos a ser buenas personas. Susan, como la mamá de Josh, lo que quiero saber es si se van a ser católicos o judíos. Josh, mamá, eso lo deciremos cuando llegue el momento. Ahora es lo que menos me preocupa. Dice el autor: cuando Josh planteó su decisión ante sus padres, estaba muy nervioso, pero se mantuvo fiel a su guión y en ningún momento se permitió adoptar una actitud defensiva. Dice el guión de Josh: no fue el encuentro más armonioso del mundo. El corazón se me salía por la boca y sentía una leve náusea. Respiré hondo y me repetí: puedo soportarlo, varias veces seguidas. Eso me ayudó, pero no fue fácil. Papá recurrió a todas sus armas. Primero dijo: ¿por qué nos haces eso? ¿Cómo puedes herirnos de tal manera? Sentí como si me clavara un puñal, pero solo le contesté: lamento que lo tomes así, papá. Me miró sorprendido, pero siguió despotricando. Después dijo: si te casas con esa chica, dejarás de pertenecer a nuestra familia. Lo que haces matará a tu padre. Y yo le contesté: papá, son tus amenazas las que te matan nuestra relación. Sé que estás enojado y angustiado. Después me dijo algo que yo esperaba: no puedo creer que me hayas mentido. A lo que le contesté: te mentí porque te tenía miedo. Eso es algo que espero que podamos cambiar. Como ninguno de sus argumentos funcionaba, el padre de Josh recurrió a otra de sus armas de batalla. Continuó el diálogo: después de todo lo que hicimos por ti,
Yo le contesté: papá, les estoy muy agradecido por todo lo que hicieron por mí. Pero eso no quiere decir que ustedes tengan derecho a elegir con quién me casaré. Su último intento por salir airoso de ese diálogo fue compararme con mi hermano, que se casó con una chica católica y tiene varios hijos que religiosamente van a misa todos los domingos. Mi respuesta a eso fue: papá, no puedo ser como Eric porque yo no soy Eric, yo soy yo. A esa altura del diálogo comenzó a tartamudear porque se había quedado sin argumentos. Así que hice lo que tú me sugeriste. Le dije que me parecía que necesitaba tiempo para pensarlo. Lo último que me dijo mi padre fue: me estás dando mucho para pensar. Tengo mis normas y valores y convicciones que significan mucho para mí. Y no sé si podré aceptar tu decisión. Me levanté y ellos me acompañaron hasta el coche. Bajé la ventanilla y papá me dijo: es verdad que siempre te enseñé a defender tu posición, pero nunca pensé que también lo harías frente a mí. Y en su rostro se dibujó una especie de sonrisa. Dice la autora: Josh había hecho frente a lo que más temía, contradecir a sus padres. Pregunta: ¿y qué fue lo que sucedió? Nadie se murió. El edificio no se vino abajo. El mundo no dejó de funcionar. No fue una experiencia agradable, pero al final se sintió aliviado y mejor consigo mismo. Sentí como si hubiese crecido 2 metros, me comentó Josh. Había recuperado su integridad. En la vida real, las personas de carne y hueso, las emociones y las interacciones son complejas, sobre todo en el ámbito familiar. Por lo general, no hay fines al estilo de Hollywood. Me encantaría decirles que la familia de Josh decidió recibir a su esposa con los brazos abiertos, pero no fue así. El padre de Josh dijo que no quería perder a su hijo, pero hasta el momento no aceptó a Beth, ni se mostró afectuoso con ella. Josh se dio cuenta que si bien no quería llegar a una ruptura con sus padres, tendría que limitar bastante el tiempo que pasaba con ellos, a causa de la tensión existente. Confía fervientemente en que con el tiempo su actitud se suavizará el día que haya nietos, pero aunque no lo hagan, Josh hizo lo más acertado. Su integridad personal está intacta y se siente mucho mejor consigo mismo que mintiéndoles a sus padres y traicionando sus compromisos con Beth. En algunos casos, los padres u otras personas afectivamente cercanas a nosotros cambian de actitud, pero lo importante es lo que usted haga por su propia integridad en el momento de defender su posición. ¿Cómo enfrentar las respuestas frecuentes? Dado que usted conoce muy bien a la otra persona, no le resultará difícil prever el tipo de respuestas que le dará una vez que usted le comunique su decisión. Como la mayoría de nosotros tiene muy poca práctica en el uso de técnicas de comunicación no defensiva, no siempre tenemos en mente una respuesta adecuada. Sobre todo, con la idea es elegir términos que disminuyan la pasión del intercambio verbal. No se preocupe demasiado por encontrar una réplica veloz. Tendrá todo el tiempo necesario para pensar y no es mala idea dejar que haya un poco de silencio entre las palabras de su interlocutor y su respuesta. Lo importante es resistir la tentación de volver a caer en los viejos esquemas solo porque se sienta ansioso y no sepa qué decir. A continuación, le daré algunas respuestas específicas para los tipos de reacción más frecuentes. Nunca insistiré en la importancia de practicar estas respuestas hasta que le surjan con total naturalidad. 1. Predicciones trágicas y amenazas. El castigador y el autocastigador podrán tratar de presionarlo para que cambie su decisión, expresándole las consecuencias extremadamente negativas que tendrá su proceder. Nunca es fácil resistir al miedo que esas amenazas generan, sobre todo cuando el tema recurrente es: pasarán cosas terribles y todo será culpa tuya. Pero no se asuste,
y manténgase firme. Cuando su interlocutor diga frases como "si no me cuidas, terminaré internado en la calle, incapaz de trabajar", o "nunca volverás a ver a tus hijos, destruirás a esta familia, no eres más mi hijo, te excluiré de mi testamento, me enfermaré, no puedo vivir sin ti, me harás sufrir bastante, te arrepentirás de lo que haces", usted podrá contestar: "será tu elección. Espero que no lo hagas, pero ya tomé mi decisión. Sé que estás muy enojado conmigo en este momento. Cuando hayas tenido un poco de tiempo para reflexionar, quizás cambies de opinión. ¿Por qué no hablamos de esto cuando estés más tranquilo? Tus amenazas, sufrimientos y lágrimas ya no funcionan conmigo. Lamento mucho que te pongas". 2. Insultos, calificaciones y juicios negativos. La reacción más natural del mundo es querer defenderse cuando uno se siente insultado, pero lo único que se logra es un inútil intercambio de no soy y tú también eres así. En lugar de caer en esa rutina, respire hondo, tráguese su miedo, su sentido de obligación y culpa y comience a actuar con la cabeza. Recuerde que para exponer y defender su decisión, lo más importante no es lo que usted siente, sino lo que usted dice. Estamos empezando a cambiar de comportamiento y más adelante concentraremos nuestra atención en lo que pasa en su interior. Cuando su interlocutor diga frases como las que siguen, por ejemplo: "no puedo creer que seas tan egoísta, ese no es tu estilo. Solo piensas en ti y nunca tienes en cuenta mis sentimientos. Yo creía que tú eras diferente de las otras mujeres y hombres que conocí. Supongo que me equivoqué. Esto es lo más estúpido que he oído en mi vida. Todo el mundo sabe que los hijos deben respetar a sus padres. ¿Cómo puedes ser tan desleal conmigo? Eres un idiota". Usted podrá contestar: 1. Tienes todo el derecho de opinar. ¿Es así como lo ves tú? Podría ser. Puede que tengas razón. Tengo que pensarlo mejor. Nunca arreglaremos nada si sigues insultándome. Siento mucho que te hayas enojado tanto. 3. Los terribles cómo y por qué. Su interlocutor podrá pedirle explicaciones racionales sobre su decisión. Puede ser que usted se sienta que esta es su gran oportunidad de decirle al otro todo lo que siempre quiso, lo mucho que le hirió, lo desconsiderado que fue, lo furioso que está con él y que no soportará más sus actitudes. Le está dando la oportunidad de explayarse en una enfática autodefensa. No lo haga. Mantenga su atención centrada en su objetivo. Usted está manifestando su decisión. Punto. No se deje involucrar en los entretelones del desacuerdo con la otra persona. Si quiere poner fin al proceso del chantaje emocional, la diferencia con la otra persona en realidad no es tan solo una cuestión de dónde pasar las vacaciones o si usted le hará o no un favor determinado. Tiene que ver con qué esquema de conducta en el cual el otro siempre tiene que conseguir lo que quiere y usted siempre ceder. Como su intención es romper con ese esquema, no discuta, no explique, no defienda y no conteste a los por qué con un por qué. En lugar de esa respuesta casi refleja cuando el otro le diga: ¿cómo pudiste hacerme eso después de todo lo que yo hice por ti? ¿Por qué me arruinas la vida?
¿Por qué eres tan testarudo, obstinado, egoísta? ¿Qué te pasa? ¿Por qué actúas así? ¿Por qué estás decidido a lastimarme? ¿Por qué haces tanta historia por esto? Usted podrá contestar: sabía que esto no te alegraría, pero las cosas son así. Aquí no hay buenos ni villanos, simplemente queremos cosas distintas. No estoy dispuesto a asumir más del 50% de la responsabilidad. Sé que esto te enoja, altera, desilusiona, pero no es negociable. Vemos la situación desde perspectivas diferentes. Estoy segura de que es así como lo ves tú. Lamento que te enojes por eso. ¿Cómo enfrentarse ante el silencio? Pregunta: ¿qué se hace cuando una persona nos chantajea con su ira expresada mediante silencios ofendidos o torturados? Cuando su interlocutor no dice nada, ¿qué puede hacer o decir? Para muchas víctimas del chantaje emocional, esa furia silenciosa es mucho más peor que un ataque abierto. A veces parecería que nada funciona con este tipo de chantajistas. Con frecuencia es así, en efecto. Pero lo mejor en estos casos es mantenerse consciente de los siguientes puntos acerca de qué hacer y qué no hacer cuando enfrente al chantajista silencioso. Opción: no espere que dé el primer paso hacia la solución del conflicto. Opción 2: no le ruegue que le diga cuál es el problema. 3. No insista para que le conteste, solo logrará que se encierre más en sí mismo. 4. No critique, analice o interprete sus motivos de carácter o incapacidad de hablar con franqueza. 5. No acepte la culpa del conflicto solo para cambiarle el humor. 6. No le permita cambiar de tema. 7. No deje de intimidar por el clima de tensión o enojo. 8. No permita que su frustración lo lleve a expresar amenazas que no piensa cumplir. Por ejemplo: si no me dices qué te pasa, nunca más volveré a dirigirte la palabra. 9. No suponga que si al final termina disculpándose, ello signifique un cambio en su conducta. 10. No espere importantes cambios en la personalidad de esa persona, aun cuando reconozca su actitud negativa y esté dispuesto a luchar por mejorarla. Recuerde, los comportamientos pueden cambiar, pero la personalidad por lo general no cambia. Opciones: aplique las siguientes técnicas. 1. Recuerde que está tratando con alguien que se siente desubicado e impotente y teme que usted lo hiera o abandone. 2. Enfréntelo cuando esté más dispuesto a prestarle atención. Considere que la posibilidad de escribirle una carta, ya que eso puede ser percibido tal vez como menos agresivo. 3. Asegúrele que puede decirle lo que es lo que le pone tan mal y que usted lo escuchará sin ofuscarse. 4. Utilice tacto y diplomacia. Eso le hará sentir que usted no atacará sus puntos débiles ni lo abrumará con recriminaciones. 5. Diga frases tranquilizadoras como, por ejemplo: sé que estás muy enojado y estoy dispuesto a discutir esto contigo en cuanto sientas que puedes hablar del tema. Luego déjalo en paz, de lo contrario solo logrará que se encierre más en sí mismo. 6. No tema decirle que a usted ese comportamiento lo altera mucho, pero al mismo tiempo exprésele su aprecio. Por ejemplo: papá, realmente te quiero y pienso que eres una de las personas más inteligentes que conozco, pero me afecta mucho cuando te obstinas así cada vez que no coincidimos en algo y me dejas planteado con la palabra en la boca. Tu actitud daña nuestra relación. Quisiera que hablemos del asunto. 7. Mantenga su atención centrada en el tema que le ocupa. 8.
esté preparado para recibir algún tipo de ataque cuando exprese qué es lo que le molesta, porque el otro percibe su afirmación como un ataque a él. 9. Hágale saber que usted sabe que está enojado y qué es lo que está dispuesto a hacer para evitar ese enojo. Por ejemplo, siento que estés enojada porque no quiero que tu familia llegue a casa cuando viajen hasta aquí, pero estoy dispuesto a buscarles un lindo hotel y pagárselo. 9. Acepte el hecho de que será usted quien siempre deba dar el primer paso, o todos los que sean necesarios. Y 10. Deje pasar algunas cosas. Dice la autora, estas son las únicas técnicas que ofrecen una leve posibilidad de interrumpir el comportamiento tan característico del chantajista silencioso y enojado. Un círculo vicioso que funciona de la siguiente manera: mira lo enojado que estoy y todo es por tu culpa. Ahora trata de adivinar qué es lo que me has hecho y cómo lo puedes arreglar. Sé lo irritante que es tener que mantener una actitud racional frente a una persona a la que en realidad quisiera estrangular, pero es la única forma que conozco de crear un entorno propicio para el cambio. Su tarea más difícil será mantener una actitud no defensiva y convencer a esa persona callada y furiosa de que tiene todo el derecho de expresar una ira que toda la vida trató de reprimir. ¿Cómo controlar su enojo? Hablamos mucho sobre cómo manejar la ira del chantajista emocional, pero ¿cómo hace usted para conservar su actitud no defensiva cuando por dentro está furioso y con ganas de explotar? Allen, cuya exmujer Beverly utilizaba a sus hijos como rehenes para manipularlo, expresó ese dilema durante una de nuestras sesiones. Dice Allen: la semana pasada llevé a los chicos a acampar y cuando regresamos se puso a gritar porque estaban sucios y cansados. Los chicos la habían pasado muy bien, pero ella dijo que yo les exigía demasiado, que si no era capaz de cuidarlos mejor, trataría de que no me redujeran mi régimen de visitas. Sé que fue un error, pero no pude menos que estallar ante sus agresiones y empezamos a gritarnos como dos locos. Eso que no me puede contener. ¿Cómo se atreve a amenazarme con impedirme que yo vea a mis hijos? ¿Qué hago ahora? Dice la autora: hay situaciones para las cuales no existen soluciones mágicas. Beverly quedó muy afectada por el divorcio y con sus ataques contra Allen habían ido en aumento después de que éste se había vuelto a casar. Era obvio que no había forma de cambiar los sentimientos de su exmujer. Lo que sí podía cambiar era todo aquello que le hacía y que contribuiría a incrementar la tensión. Sé lo furioso que estás, le dije, pero tendrás que aprender a serenarte. Has aprendido muy bien a utilizar las técnicas de comunicación no defensiva con Joe, de modo que también podrías intentar aplicarlas con Beverly. Lo más difícil es mantener la calma cuando en el fondo uno tiene impulsos homicidas. Me tienes muy bien entrenado, Susan, me contestó sonriendo. Sé que ahora vas a decirme que la única persona a quien puedo cambiar soy yo mismo. Correcto, coincidí. Básicamente, tu misión es cerrar la boca por más irracional que sea la actuación de Beverly, y de acuerdo con la situación, decir cosas como: siento que te moleste tanto que hayamos ido a acampar. Lo que pasa es que la pasamos muy bien. Te sentirás mejor si la próxima vez que planee una salida de este tipo, te lo comente antes de salir para que sepas qué vamos a hacer. También me dijiste que muchas veces los chicos no están listos para salir cuando llegas o ni siquiera están en casa. Sé que eso te pone furioso, pero Beverly al tener la custodia tiene gran ventaja. Así que tendrás que encontrar una forma de aceptarlo, de lo contrario, vivirás enojado y amargado. También, en este caso, te conviene recurrir a frases no defensivas que aplaquen los ánimos. En su lugar de expresar tu enojo, respira hondo antes de decirle a Beverly: creo que todos saldríamos ganando si los chicos estuvieran listos para salir cuando yo llego.
¿Te puedo ayudar de alguna manera con eso? No puedo predecir cómo va a reaccionar ella ante eso, pero te aseguro que tú te vas a sentir mucho menos agredido y agraviado. Estrategia 2. Convertir al chantajista en aliado. Cuando el chantaje emocional llega a una crisis, muchas veces resulta útil desviar la conversación e involucrar a la otra persona en el proceso de resolución del problema. Pedirle ayuda, sugerencias e información puede dar otras posibilidades de que usted no había tomado en cuenta siquiera. Es natural que la mayoría de la gente esté mejor dispuesta para tomar una decisión si ellos mismos intervinieron en su elaboración. Si usted se acerca a la otra persona con una actitud inquisitiva y buena disposición para aprender de ella, el tono de ese diálogo que se había convertido en ataques y defensas cambiará rápidamente. Las siguientes preguntas le ayudarán a evitar gran parte de la aversión y tensión que se produce en estos casos. ¿Me puedes ayudar a entender por qué esto es tan importante para ti? ¿Me puedes sugerir qué podemos hacer para resolver este problema? ¿Me puedes ayudar a descubrir qué cosas mejorarían nuestra relación? ¿Me puedes ayudar a comprender por qué estás enojado? Además, recomiendo lo que yo domino, las herramienta mágica, lo cual parece un producto promocionado por telemarketing. Pero no, se trata de una estrategia para animar a que la otra persona visualice un cambio o la solución de un problema y lo que sentiría en los distintos casos. Las siguientes frases introducen la aplicación de esta herramienta mágica. Me pregunto qué pasaría si. Me pregunto si tú podrías ayudarme a encontrar la manera de. Me pregunto cómo podríamos mejorar a hacer funcionar esto. Compartir estas interrogantes permite activar la imaginación y hasta un cierto sentido lúdico, algo en realidad no defensivo y muy gratificante. A nadie le gusta ser agredido, pero en general todo el mundo está dispuesto a ayudar a resolver un problema. Considerar las soluciones propuestas. La relación de Allen con Joe era menos compleja que con Beverly, dado que Allen y Joe se amaban y querían seguir juntos, pero a Allen le costó bastante trabajo encontrar la forma adecuada de manejar la ansiedad de afecto y atención de su esposa. Después de tratar durante varios días de decirle de alguna manera que tenía que salir de viaje por un tiempo por razones de negocios, me fue a ver para que le ayudara a encontrar una solución. Palabras de Ellen. No sé qué hacer para evitar que le den estos ataques de angustia y soledad. No me sirve decir, no me importa cómo te sientes, por más mal que te pongas, iré al norte. Esto significaría que además de preocuparte por mi viaje de negocios, me preocuparía por haber dejado a mi esposa en casa llorando como una Magdalena. Le dije a alguien que quizá pudiera evitar parte de ese estrés, explicándole a Joe su decisión y preguntándole qué contribuiría a reducir su angustia por quedarse sola. Le recordé que su labor no era ayudar a Joe a manejar sus traumas de infancia, que la habían convertido en un ser tan dependiente. Eso era algo que ella tendría que hacer por sí misma, a fin de que su matrimonio pudiera ser una relación entre socios en lugar de ser una especie de padre e hija. Entre tanto, tal vez pudiera considerar a Joe como aliado. Practicamos cómo Allen podía empezar a utilizar las expresiones me pregunto y necesitaría. Entender qué puedo hacer para conseguir que yo participara activamente en su decisión y la apoyara en lugar de presionarlo para que la modificara. Bien, ¿qué tal si digo, yo tengo que viajar a San Francisco por unos días y antes de que te pongas mal, me pregunto si puedes ayudarme a entender por qué te pones tan neurótica apenas salgo de casa por 2 minutos? No, Allen, no es cuestión de calificar a nadie.
sino de obtener información. Tal vez ella tenga alguna sugerencia que hacer sobre cómo mejorar la situación, así que pregúntaselo. Yo le diría: Joe, tengo que irme a San Francisco por unos días por asuntos de negocios. Sé que te preocupa cuando nos separamos, pero este viaje es importante y me pregunto qué puedo hacer para que te sientas mejor cuando yo me vaya. Al plantear un dilema en estos términos, Allen reconocería los sentimientos de Joe, no la calificaría ni dejaría abierta la posibilidad de renunciar al viaje. Comentario: la situación estuvo mejor de lo que yo suponía, dijo Allen. Le presenté el tema tal como lo elaboramos aquí. En cuanto le pregunté qué ayudaría a reducir su angustia por el viaje, me dijo: llévame contigo. Le dije que no tenía inconveniente, pero que era un viaje de negocios y no de vacaciones, y que probablemente estaría sola la mayor parte del tiempo, ya que yo tendría muchas reuniones y entrevistas. Al principio contestó que eso no le importaba, que le gustaba estar en un hotel, pero después me dijo que lo había pensado y estaría más cómoda en casa. De modo que el hecho de quedarse fue la decisión de ella. Lo único que me pidió era que la llamara todas las noches. Me sentí tan aliviada. Nunca habíamos analizado a fondo el tema y sus posibilidades y opciones, dice la autora. Lo que había cambiado era la decisión de Allen de hacer lo que tenía que hacer, y al mismo tiempo mostrarle a Joe que él se preocupaba por respetar sus sentimientos. Juntos encontraron una solución que Allen habría ignorado si no hubiese estado dispuesto a aliarse con Joe en lugar de pelear con ella. Pedir ayuda a un superior. Kim utilizó una serie de técnicas no defensivas para hacerle saber a Ken, su jefe, que quería que dejara de utilizar comparaciones negativas y que además necesitaba reducir su carga de trabajo a fin de cuidar de su salud. La idea de considerarlo como aliado le resultó muy atractiva porque, como ella dijo, no estoy en condiciones de establecer las reglas e imponer mi voluntad, pero puedo hacer lo que se supone que todos debemos hacer aquí: trabajar en equipo. Yo solía pensar que eso solo significaba hacer que los demás me exigían fuera cual fuera el costo, pero ahora empecé a entender mejor lo que es el verdadero trabajo en equipo: hacer las cosas lo mejor posible, ayudar cuando hace falta y aflojar cuando mi salud y mi vida privada me lo exigen. Kim también quería poner fin a las tácticas de presión utilizadas por Ken, y entre los dos decidimos enfrentarlo de la siguiente manera. Palabras de Kim: Ken, es probable que no te des cuenta, pero me estás comparando todo el tiempo con Miranda. Al principio esa actitud me resultó muy afectiva para lograr que yo rindiera lo que más que puedo, pero ahora que ya no funciona más, estoy rindiendo 110% y hago todo el trabajo que puedo sin dañar mi salud, porque quiero y me gusta lo que hago. Me alegra que me respetes y yo te respeto a ti, pero por favor deja de utilizar esas comparaciones. Somos adultos, no eres mi padre y yo no soy tu hija. Después de todo, soy 3 años mayor que tú, y Miranda no es mi hermana, con lo que tengo que competir. Por tu favor, pongamos fin a esta familia disfuncional. Para Kim, como cualquiera que tenga gran fluidez en la expresión escrita, pero le faltaban las palabras en un encuentro cara a cara. El ensayo previo resultó fundamental. Pidió ayuda a una amiga para que la escuchara y practicara el juego de roles con ella. Recitaba su texto en voz alta mientras viajaba en un automóvil y consiguió que también su esposo la ayudara. Cuando enfrentó a Ken, la fluidez de su expresión verbal era perfecta. Estrategia número 3. Negociar e intercambiar. Cuando se quiere que otra persona cambie su actitud y al mismo tiempo se reconoce la necesidad de modificar el propio comportamiento, está bien tratar de hacer un trueque. Casi todos hemos hecho este tipo de intercambio desde nuestra infancia. 3 historietas de Superman por un libro de mi sándwich de jamón por tu cuarto de jamón y queso, dando algo para obtener otra cosa de valor equivalente. Lo bueno que tiene esta técnica es que elimina la idea de que la carga de cambiar radica en la responsabilidad de una sola persona.
Cuando hay un trueque, nadie da sin recibir, no hay perdedores. Puede observar el poder del trueque para eliminar el chantaje emocional cuando una pareja, Matt y Amy, fueron a verme a mi consultorio algunos años atrás. Amy estaba furiosa con Matt porque él la ignoraba. Me trata como si fuera invisible. Se levanta, va a trabajar, vuelve a casa para cenar y apenas me habla. Dice Amy, se sienta delante del televisor hasta que llega la hora de irse a dormir. No me ha tocado en semanas y nunca en mi vida me he sentido tan sola. Matt, por su parte, dijo que el problema en realidad era el sobrepeso de Amy. Esta no es la mujer con quien me casé. Creo que su pasatiempo es comer y las consecuencias están a la vista. Su gordura no me resulta demasiado atractiva. Ella dice que actúo como si ella ya no me atrajera, y es verdad. No con este peso. No voy a pretender que no me importa su aspecto físico. Dice la autora, la relación entre Amy y Matt se había deteriorado y cada uno se aferraba a su propia posición. La de Amy era, si no encuentras una forma de tratarme con más cariño, te dejo. La de Matt, si no pierdes peso, te seguiré castigando distanciándome de ti. Si bien no expresaban la forma explícita esas amenazas, ni falta que hacía, sus actitudes las revelaban a viva voz. Amy comía porque se sentía que Matt ya no la quería, y Matt decía que ya no la quería porque comía demasiado. Habían llegado a una crisis culpándose mutuamente de su respectiva falta de felicidad, así que les propuse un trueque. Amy comenzaría una dieta estricta en ese momento, y Matt dispondría media hora después de llegar a casa por la noche para restablecer el contacto con su esposa. Por supuesto que Amy no perdió sus kilos de más de la noche a la mañana, y Matt se convirtió en el rey de la comunicación de inmediato, pero lograron importantes avances y finalmente consiguieron arreglar su relación. A nadie le gusta ser quien dé el brazo a torcer, y un rechazo innato por soluciones neutrales es lo que impide a muchas personas dar el primer paso para resolver una disputa. Pero el trueque crea una situación en que ambas partes ganan algo, con lo cual resulta fácil de aceptar. También neutraliza otro aspecto que suele impedirnos resolver un problema con alguien: la sensación de que nos han hecho un daño, nuestro enojo y la necesidad de castigar al culpable haciéndolo sufrir. No queremos ceder porque consideramos que el otro merece el castigo, pero la sensación de que podamos obtener algo de la otra persona de alguna manera nos ayuda a dejar de lado los resentimientos. El trueque es una estrategia muy eficaz porque permite a cada una de las partes obtener lo que desea sin acusaciones y agresiones, que caracterizan a la mayoría de los conflictos. ¿Cómo superar una crisis? Fue el trueque lo que permitió a Lynn y a Jeff evitar las presiones recíprocas. Coincidieron básicamente en que el tema no resultó en su matrimonio era la diferencia en sus respectivos recursos financieros, algo que a Lynn le resultaba muy difícil de aceptar. Pero cuando sentados en mi consultorio se fueron sincerando, comenzaron a verse de nuevo como seres humanos en lugar de los destinatarios de sus respectivos enojos. Cada uno de ellos aportó un acuerdo de paz y ambos hicieron grandes esfuerzos por asumir actitudes lo menos defensivas posibles. Lynn empezó diciendo: yo sé que este asunto del dinero es algo que tengo que elaborar. Pensé que el tema no me importaba y cuando nos casamos hicimos un acuerdo de que no te lo reprocharía ni te trataría como un chico que se le da una mesada para las golosinas. De modo que me comprometo de nuevo a cumplir con ese acuerdo. Lo que necesito de ti, Jeff, es la promesa de que cuando haya que comprar algo importante como, por ejemplo, un camión nuevo, analicemos juntos nuestras finanzas y tomaremos una decisión sobre la base de lo que consideramos que realmente podemos pagar. Es decir, se terminaron las presiones y amenazas que vas a desaparecer si yo no te lo compro.
lo que quieres. Todavía no entiendo cómo pudiste irte sin decirme a dónde ibas, cuando sabes lo mal que me ponen esas cosas. A lo que Jeff contestó: a veces me siento tan molesto cuando tengo que andar mendigando por algo que necesito. Me siento que tengo que salir de la casa e irme antes de hacer algo que luego lamentaría. Tengo que descargar tensiones y cuando me voy no sé cuánto me llevará a calmarme. La mitad de las veces ni siquiera sé a dónde voy. Lynn respondió: yo sé cuánto te enojó mi actitud respecto al dinero. Te pido disculpas y te prometo que analizaré seriamente el tema. Sé que si hablo de estas cosas en lugar de callar lo que siento y después desquitarme contigo podremos resolver este problema. Pero necesito que por lo menos me digas que te vas en lugar de salir corriendo sin decirme nada. También necesito que me des al menos una idea de cuándo piensas volver. Ya sé que no siempre lo sabes, pero al menos inténtalo. Y cuando lo sepas puedes llamarme y decirme dónde estás y cuándo piensas regresar. Eso me haría sentir mucho mejor. Ante estos comentarios Jeff dijo: tú sabes que te quiero y que no me voy por mucho tiempo, pero si para ti es importante trataré de especificar a dónde voy y por cuánto tiempo. Quizá sea momento de reconsiderar el tema de las finanzas. Quiero ayudarte a manejar nuestro dinero. En eso soy más hábil de lo que crees y sé que hay cosas que puedo hacer para ganarlo. Yo también estuve pensando en domar caballos en el valle, pero estaba tan enojado contigo que ni siquiera quería mencionar esa posibilidad. Pensé que te burlarías de mí porque aún así no llegaría a ganar tanto como tú, lo cual probablemente nunca logre. Jeff y Lynn todavía tenían mucho que hablar y escuchar y negociar, pero al usar la técnica del trueque habían encontrado el fundamento imprescindible para hacerlo. Actuar en lugar de hablar. Sherry, cuyo jefe y amante, Charles, amenazó con despedirla cuando ella consideró dar por terminada su relación sentimental con él, decidió que le pediría 3 cosas en un trueque que beneficiaba a ambos. El aspecto no negociable era que bajo ninguna condición estaba dispuesta a seguir acostándose con él. Esa era una cuestión básica de integridad, pero ofreció permanecer en su puesto hasta haber concluido los proyectos en los que estaba trabajando y ayudar a Charles a encontrar y capturar a quien la reemplazara. A su vez, quería que Charles se disculpara por presionarla y se comprometiera a tratarla en forma civilizada y no agresiva. Sherry: en verdad temía que me despidiera en ese preciso instante, pero ya había ensayado bien lo que quería decirle y creo que quedó sorprendido cuando vio que no le tenía miedo. Al principio, su actitud fue de si no hay sexo, no hay trabajo. Pero cuando le dije que esa era una condición que yo estaba dispuesta a no ceder, se retractó y me dijo: no sé si puedo soportar verte todos los días. Te quiero en serio. Para mí esto no fue una simple aventura, así que le propuse que le intentáramos para ver cómo nos sentíamos los dos y él aceptó. Creo que ayudó el hecho de que yo tenía algo positivo que ofrecerle y no simplemente le planteaba exigencias agresivas. Estoy trabajando en algunos proyectos que sería más difícil dejar a alguien nuevo y creo que él sabía que le convenía dejar terminado eso en lugar de despedirme de inmediato. Pero el comportamiento de Charles no se adecuó al trato que había hecho con Sherry. La situación se ha puesto muy difícil. Empezó a criticarme delante de los clientes y no pierde la oportunidad de humillarme o hacerme quedar mal. No está cumpliendo con su parte del trato y no sé qué hacer. Le dije a Sherry que lo único que podía hacer en su situación era volver a hablar con Charles y recordarle que no cumplía lo prometido. Las palabras no sirven de nada si no son avaladas por los hechos. A muchos chantajistas emocionales les resulta muy difícil pedir disculpas y decir que cambiarán su actitud, pero mucho más difícil cumplir con lo que han prometido. Es importante recordar los hechos de hecho diciéndoles, por ejemplo: hemos cerrado un trato y en verdad me gustaría que cumplieras con la parte que te corresponde. Sherry enfrentó a Charles con una actitud no defensiva. Le dije: tal vez ni siquiera te diste cuenta
de lo hiriente que fueron tus comentarios, pero ni siquiera quisiera que no se volviera a repetir. Por supuesto que no hizo falta que me preguntara a qué comentarios me refería. Sabía perfectamente de qué estaba hablando. Con su sonrisa melancólica me contestó: eras una chica tan buena antes de que empezaras a tomar terapia. Incluso en un caso como el de Cherry, en el cual el objetivo final es terminar con una relación difícil, resulta importante estar atento y obligar a la otra persona a cumplir con su parte del acuerdo mientras dure la relación. Estrategia 4. Recurrir al humor. En una relación básicamente buena, el humor puede ser una herramienta eficaz para enseñarle a la otra persona cómo se ve su comportamiento. Para que esto quede más claro, citaré algunos ejemplos. Cierto día, cuando Patty se quejaba de la actitud de víctima de Joy, dijo exasperada: por Dios, este hombre se merece un Oscar al mejor papel protagónico del sufrimiento. A lo que le contesté: ¿y por qué no se lo otorgas tú? La idea le pareció divertida, así que fue a una tienda de trofeos y compró una réplica de un Oscar. En la primera oportunidad en que Joy asumió su actitud de suspirador incomprendido, Patty sonrió, aplaudió y le entregó el premio. Esa fue una actuación brillante, le dijo, y agregó: lo que más me gustó fue ese pequeño suspiro al final. De pronto, la situación fue tan cómica que los dos se rieron, y desde entonces Joy le resulta muy difícil sufrir con la misma elocuencia que antes. La relación de Sarah con Frank estaba medio deshilachada, pero efectivamente intacta. Ella pensó que un poco de humor quizá lo hiciera reaccionar. Sacó un viejo aro que tenía guardado de la época en que estaba de moda el hula hula, y en el momento en que Frank volvió a poner una condición previa a su matrimonio, Sarah se lo dijo y le dijo: por favor, ¿puedes sostener este aro mientras salto por él? Cuando Frank le preguntó sorprendido qué quería decir con eso, ella le contestó: me di cuenta en todo este tiempo de que a ti te gusta someterme a pruebas casi circenses para comprobar si sirvo o no como esposa. Es un tema que me gustaría platicarlo contigo. No sé de qué me hablas. Yo no hago eso, se defendió Frank. Creo que no te das cuenta y sé que me quieres, pero desde hace un tiempo siento que me estás sometiendo a una prueba tras otra. Así que sientes que te hago saltar por el aro. Sí, por supuesto, me parece bien que lo hablemos. Y después me contó Sarah que con esa amplia sonrisa que tanto amo, me dijo: pero antes de que tratemos un tema tan serio, ¿nos saltarías a través de este aro por mí? Eso realmente disminuyó toda la tensión. No hay nada más íntimo que compartir un chiste o un comentario jocoso con alguien. El humor une a las personas, y recordar situaciones cómicas como se han compartido puede llegar a ser parte de la estructura de una sólida relación. Utilizar el humor para demostrarle algo a un chantajista emocional puede generar los dos involucrados en un entorno relajado, que permite recordar cuánto se disfruta de la compañía mutua y lo cómodo que puede sentirse el uno con el otro. El humor tiene propiedades terapéuticas, reduce el nivel de la presión arterial y puede tranquilizar un encuentro de estrés, tensión entre dos personas que han tenido dificultades en su relación. Si el humor constituye una parte de su actitud habitual y se siente cómodo utilizándolo, es una forma de autoexpresión maravillosa. No le puedo asegurar que funcione todas las veces, pero sin duda suavizará la situación en forma marcada. Evaluar los resultados. No hay forma de saber cómo reaccionará la otra persona hasta tanto uno no exprese sus sentimientos y defina los límites que necesita establecer dentro de una relación. A medida que a lo largo de los años fui trabajando con víctimas del chantaje emocional y los chantajistas, me he sorprendido más de una vez al ver quienes respondían positivamente a la petición de cambio.
Muchas veces, personas de las que esperaba muy poco porque en apariencia se les veía enojadas o rígidas o mezquinas, se mostraron muy dispuestas a colaborar con el fortalecimiento de la relación. Y otras veces quienes parecían amables, flexibles, resultaron ser individuos cerrados a la defensiva y muy insensibles a las necesidades de su víctima. El resultado positivo. Michael es un excelente ejemplo de alguien que reaccionó de manera totalmente opuesta a lo que yo esperaba. A pesar de que Liz temía una agresión, cuando le presentó sus condiciones quedó encantada con los resultados obtenidos. Me quedé pensando en muchas cosas una vez que terminé la carta. ¿Convenía dársela e irme de casa por un rato, o dejársela en su oficina, o solo ponerla en algún lugar donde él la pudiera encontrar? Al final decidí que, para mí, y dado que no temo que me agreda físicamente, lo mejor era sentarme con él y pedirle que me escuchara mientras yo le leía la carta. Unas cuantas veces trató de irrumpirme, pero luego algo debió haberlo emocionado, porque se quedó muy callado y me di cuenta de que estaba escuchando con atención. Por un instante me pareció ver de nuevo al muchacho del que me había enamorado, en lugar de aquel hombre autoritario y dominador. Pero de inmediato volvió a levantar sus defensas y me dijo en tono agresivo: nada de todo esto habría pasado si no me hubieses amenazado con divorciarte. Si no te hubieras puesto contra mí, la situación nunca se habría descontrolado. Sentí ganas de responderle con gritos, pero solo le dije: Michael, no estoy dispuesta a asumir más del 50% de la responsabilidad. Después se serenó y me dijo: supongo que yo no quería ver cómo te estaba hiriendo. ¿Por qué no me lo dijiste? Sé que arreglar nuestra relación va a llevar largo tiempo, pero lo más positivo de todo es que acepto tratarse. Su temperamento colérico es un verdadero problema y creo que se dio cuenta de que su actitud machista de yo Tarzán, tú Jane no va a funcionar, dice la autora. Al igual que tantos chantajistas emocionales, Michael se sintió sorprendido al comprobar la herida y asustada que estaba Liz. Muchas veces oí decir a quienes recurrían al chantaje emocional: ¿por qué no me dijo? O si hubiese sabido cuánto le dolía mi actitud, habríamos podido salvar esta relación. Los chantajistas no tienen conciencia de lo dolorosos que pueden resultar sus presiones y conductas, porque sus víctimas están demasiado asustadas y furiosas o frustradas como para hacérselo saber. En otras palabras, no se quejaron en voz bastante alta. A menudo nos contenemos diciendo: no te quejes o no empieces con la autocompasión. Hay personas, sobre todo hombres, que siempre quieren parecer fuertes y seguros de sí mismos y no les gusta mostrar sus heridas, así que no expresan sus sentimientos, no dicen: me estás lastimando, basta. Por tanto, no se extrañe ante la sorpresa del chantajista emocional cuando usted le revele sus sentimientos, sea cual fuere su respuesta. Decidí a seguir hablando y expresando con honestidad y utilizando una comunicación no defensiva. Luego, observe qué hace la otra persona con esta nueva información que usted le ha brindado. Una disculpa no es suficiente. Como le dije a Alice, después de un franco intercambio con otra persona, necesitamos una información que solo el tiempo nos podrá dar. Sé que tienes muchas esperanzas, le comenté, y me alegra que Michael haya decidido ver a un psicoterapeuta. Espero que no sea solo una especie de segunda luna de miel, y para asegurarnos que la situación va por buen camino, es preciso hacer una evaluación periódica de los hechos. Muchas veces nos entusiasma la respuesta inicial del otro, y estamos convencidos de que el conflicto ha quedado resuelto, porque la otra persona aceptó nuestras condiciones. Sin embargo, con el tiempo podemos llegar a comprobar que las promesas se olvidaron y que los viejos hábitos vuelven a aparecer.
No es que debamos convertirnos en el guardián de nuestras relaciones, pero tenemos que ser realistas y analizar qué es lo que está cambiando y cómo esos cambios coinciden con lo que necesitamos y queremos. Por eso es tan importante que al tomar una decisión no se establezca una actitud definitiva a tomar hasta que no se vea qué es lo que hace la otra persona. Cuando usted toma una decisión importante con respecto al futuro de una relación, es necesario dar tiempo a la otra persona. Sugiero entre 30 y 60 días y observar sus reacciones, tanto verbales como de conducta. Decir, discúlpame, no hablemos más del asunto, no es suficiente. Entonces, ¿qué es suficiente? Que el chantajista emocional decida: 1. Aceptar la responsabilidad de haber utilizado el miedo, la obligación y la culpa del otro para obtener lo que quería. 2. Reconocer que hay formas mejores de pedir lo que quiere y un compromiso formal de las que va a aprender. 3. Reconocer que sus tácticas carecían de amor y han causado dolor. 4. Un acuerdo de trabajar con usted para negociar una relación más sana. Esto podrá implicar recurrir a ayuda externa cuando resulte imposible solucionar el problema entre los dos. 5. Estar dispuesto a reconocer el derecho de la otra persona para pensar, sentir y comportarse de manera diferente a la del chantajista, y el acuerdo de que diferente no significa equivocado o mal. 6. Comprometerse a trabajar para eliminar las tácticas utilizadas en el pasado que generan la cegadora niebla del chantaje emocional. Por ejemplo, comparaciones negativas, amenazas de abandono cuando no se obtiene lo que quiere, echar culpas, etc. Cambiar una conducta muy arraigada, tanto del chantajista como la suya propia, requiere tiempo y esfuerzo. Dese a usted mismo y a la otra persona el tiempo necesario para la recuperación. ¿Cómo fortalecerse? No es fácil decirle a otra persona: yo soy así, quiero esto, pero es mantenernos firmes en nuestra posición, en nuestra integridad. Cuando tenemos que dar a elegir a la otra persona entre aceptar o no nuestras decisiones y diferencias, podemos llegar a sentir que expresar nuestras necesidades personales es una exigencia indebida. Pero cabe recordar que lo que le pedimos al chantajista emocional es muy razonable. Queremos que deje de manipularnos. No estamos pidiendo nada que lastimará al otro. Muchas personas atrasan la presentación de sus decisiones porque tienen mucho miedo de lo que puede llegar a suceder. Pero deténgase en un momento para formularse la siguiente pregunta: ¿qué es lo peor que me puede pasar? Un miedo común es que la relación se destruya de manera irreparable, pero las consecuencias de no defender sus propios valores e intereses son peores aún, porque lo que se destruirá es usted mismo. A medida que pase el tiempo, usted sabrá cada vez menos quién es, qué es lo que quiere y en qué cree. El eje de su existencia se irá debilitando cada vez más. La supervivencia de cualquier tipo de relación depende de que usted ceda al chantaje emocional todo el tiempo. Es necesario que se pregunte si vale arriesgar por ella su bienestar físico y psíquico, y con su integridad. Cuando usted crece y se convierte en un individuo más fuerte, más sano y más seguro, la otra persona se enoja por eso. Pregunta: ¿cuánto vale esa reacción que usted está tratando de salvar? ¿Cuánto vale esa relación que usted está tratando de salvar? ¿En qué valores está basada? En este capítulo también hemos analizado diversas relaciones que lograron mejorar y algunas que finalmente no lograron sobrevivir, pero en cada caso las víctimas del chantaje emocional se libraron de él para recuperar su valiosa integridad personal. Nadie puede predecir qué pasará a medida que usted empiece a atravesar por el camino del cambio, pero le prometo que si utiliza estas estrategias y enfrenta el chantaje emocional en lugar de rendirse a él, terminará convertido, pese lo que pese, en una persona más fuerte y más sana.
Fin del capítulo.